Era una tarde lluviosa cuando el coche fúnebre avanzaba silenciosamente por la carretera vacía. El conductor, Javier, un hombre tranquilo y experimentado, conocía bien la ruta hacia el cementerio de la ciudad. En el asiento trasero, solo estaba el ataúd solitario, llevando el cuerpo de un hombre cuya historia se había perdido en el silencio de su muerte. El clima lúgubre era apropiado para el momento, y Javier no esperaba que nada pudiera alterar ese día. Sin embargo, el sonido de una sirena rompió el aire, y al mirar por el retrovisor, vio un coche de policía acercándose rápidamente. Las luces rojas y azules se reflejaban en las gotas de lluvia del vidrio trasero, como un presagio de que algo estaba a punto de cambiar. Hola, no olvides de suscribirse al canal y comenta lo que crees que va a pasar y veamos si logras acertar. Escribe tu predicción abajo y al final te daré la respuesta. El policía bajó de su vehículo y señaló a Javier para que se detuviera. Confuso y con una pizca de aprensión, Javier obedeció y paró a un lado de la carretera. El agente, un hombre alto y serio llamado Ortega, se acercó con pasos decididos, golpeando la ventana del conductor. Javier bajó el vidrio y escuchó la inesperada orden: «Abre el ataúd». La petición hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. ¿Por qué alguien haría una solicitud tan absurda en un momento tan delicado? Intentó argumentar, pero Ortega estaba decidido, lo que solo aumentó la tensión en el aire. Algo en el tono del policía parecía indicar que sabía más de lo que dejaba ver. Javier bajó del vehículo y caminó hacia la parte trasera, sintiendo la mirada atenta de Ortega en su espalda. Sus dedos temblaban levemente mientras abría la puerta del compartimento. La lluvia caía con más fuerza, creando un escenario casi cinematográfico para lo que estaba por suceder. Cuando finalmente levantó la tapa del ataúd, algo terrible se reveló. Ortega se quedó pálido, y Javier, atónito. Lo que debía ser un cuerpo inerte revelaba un secreto macabro, una verdad que nadie allí podría haber imaginado. Lo que Javier vio no era solo un cuerpo. Había algo allí que cambiaría todo y sumiría a ambos hombres en una situación de horror y misterio. La lluvia no daba tregua. El sonido de las gotas golpeando el metal del coche fúnebre solo añadía más dramatismo al momento. Javier y Ortega permanecían en silencio, paralizados por lo que veían. Dentro del ataúd, en lugar del cuerpo de un hombre muerto, había una niña pequeña, viva, con los ojos llenos de terror. Estaba atada de pies y manos, con una cinta alrededor de su boca que le impedía gritar. Ortega no podía creer lo que tenía delante. Algo oscuro se estaba desarrollando ante sus ojos y lo que parecía ser un simple control rutinario se había convertido en un descubrimiento escalofriante. La niña, de unos 8 años, tenía las mejillas mojadas, no solo por la lluvia, sino también por las lágrimas que caían desde hacía horas. Javier, con el corazón en la boca, no sabía cómo reaccionar. Sentía el impulso de acercarse y ayudar a la pequeña, pero el peso de la situación lo paralizaba. Ortega reaccionó primero, sacó una navaja y cortó las cuerdas que la mantenían atada. «Tranquila, pequeña, ya estás a salvo», dijo Ortega mientras la ayudaba a salir del ataúd. La niña no emitía palabra alguna, solo lo miraba con esos ojos grandes y asustados, como si aún no pudiera creer que alguien la hubiera encontrado. Ortega intentó comunicarse con ella, pero la niña solo sollozaba y temblaba, incapaz de articular palabra. Javier, aún en shock, intentó recordar cómo había llegado a tener ese ataúd en su coche. Había recibido órdenes específicas de llevarlo al cementerio y nada parecía fuera de lugar hasta ese momento. ¿Cómo había llegado esa niña allí? ¿Y quién estaba detrás de semejante atrocidad? Ortega se comunicó rápidamente por radio, pidiendo refuerzos. «Necesitamos una ambulancia y apoyo aquí inmediatamente», dijo con un tono de urgencia que hacía evidente la gravedad de la situación. Javier se apartó, observando cómo Ortega intentaba consolar a la niña. Las sirenas volvieron a escucharse en la distancia, esta vez no como un presagio de algo terrible, sino como una posible salvación. Los pensamientos de Javier eran un torbellino. ¿Quién podría ser capaz de algo tan monstruoso? Mientras Ortega intentaba tranquilizar a la pequeña, Javier sabía que algo más grande estaba sucediendo. La presencia de la niña era solo la punta del iceberg de un misterio mucho más profundo y oscuro que estaba a punto de empezar a desentrañarse. Las sirenas se aproximaban cada vez más, y en cuestión de minutos el lugar se llenó de patrullas y una ambulancia. Los paramédicos bajaron rápidamente y se acercaron a la niña, quien aún estaba en estado de shock. Ortega, con voz firme pero suave, intentó tranquilizarla mientras la entregaba a los servicios médicos. «Ella está viva, pero necesita atención inmediata», les dijo Ortega. Los paramédicos la llevaron a la ambulancia, y Javier observaba, todavía abrumado por la magnitud de lo que acababan de descubrir. No podía evitar sentir que, de alguna manera,
se había visto arrastrado a un mundo sombrío que desconocía. Mientras la niña era atendida, Ortega llevó a Javier a un lado para interrogarlo. Necesito que me cuentes cada detalle. Javier, ¿quién te dio las instrucciones de llevar este ataúd? ¿Sabías que había una niña ahí dentro? Javier, con el rostro pálido, negó con la cabeza. No lo sabía, señor. Yo solo trabajo para la funeraria. Recibí órdenes de llevar el ataúd al cementerio sin hacer preguntas. Todo parecía normal, como cualquier otro encargo. Pero a medida que las palabras salían de su boca, Javier se dio cuenta de que quizás no había prestado suficiente atención. ¿Quién le entregó el ataúd? Intentó recordar los rostros, pero la rutina había hecho que todo fuera difuso, automático. Ortega, sin perder el tiempo, pidió revisar los registros del coche fúnebre y cualquier documentación que pudiera arrojar algo de luz sobre la procedencia del ataúd. En ese momento, uno de los oficiales que había llegado con los refuerzos se acercó corriendo, visiblemente alterado. «Señor Ortega, hemos encontrado algo», dijo, mientras mostraba una foto arrugada que había encontrado escondida en un compartimiento del coche. La foto mostraba a la niña junto a un hombre de apariencia siniestra. «Creemos que este hombre podría estar relacionado», agregó el oficial. Ortega tomó la foto y se quedó mirándola con el ceño fruncido. Había algo en esos ojos que le resultaba familiar. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró para sí mismo. Sabía que esa imagen era solo el inicio de un largo camino, uno lleno de peligros y respuestas que probablemente nadie quería escuchar. El caso, que había comenzado con una simple parada de tráfico, estaba a punto de desvelar una red mucho más oscura de la que jamás había imaginado. Mientras los paramédicos se llevaban a la niña al hospital, Ortega no podía apartar sus ojos de la fotografía. Los ojos del hombre en la imagen parecían atravesarlo, como si escondieran un secreto que solo él conocía. Algo en esa mirada le resultaba inquietantemente familiar. Ortega llamó a uno de los oficiales y le ordenó que llevara a Javier a la estación para una declaración más detallada. Javier, aunque aterrorizado, cooperó sin resistencia. Sabía que cualquier detalle que pudiera ofrecer sería crucial para entender qué estaba sucediendo realmente. Ortega se quedó en el lugar, observando cómo la lluvia seguía cayendo, creando charcos que reflejaban las luces de las patrullas. Algo dentro de él lo llevaba a un lugar oscuro de su propio pasado. Había trabajado durante años en casos difíciles, pero había un detalle en el rostro del hombre de la foto que lo llevaba de vuelta a un caso no resuelto de su pasado, uno que aún lo atormentaba. Ese caso había involucrado una red de tráfico de personas, y aunque creía que la había desmantelado, el rostro en la fotografía era el de uno de los sospechosos que nunca habían podido atrapar. ¿Podría ser esta la misma red? ¿Estaba de vuelta después de tantos años? La idea lo llenó de determinación, pero también de miedo por lo que podría estar a punto de descubrir. Decidido a no perder tiempo, Ortega ordenó a su equipo que rastreara el origen del ataúd y que buscaran cualquier conexión con casos de desapariciones recientes. Mientras tanto, él subió a su coche y se dirigió al hospital. Tenía que asegurarse de que la niña estuviera a salvo y, más importante aún, necesitaba saber si podía darle alguna pista. Al llegar, encontró a la pequeña sentada en una camilla, con una manta alrededor de sus hombros, todavía temblando. Ortega se acercó con cuidado, tratando de no asustarla más. Se arrodilló a su altura y, con una voz llena de calidez, le preguntó su nombre. La niña lo miró, aún con miedo en los ojos, y después de un momento de duda, susurró, «Sofía». Ortega le sonrió suavemente. «Sofía, estás a salvo ahora. Voy a hacer todo lo posible para protegerte», le dijo, mientras tomaba su mano con delicadeza. Pero sabía que protegerla no iba a ser fácil. La red que estaba detrás de ella no se detendría tan fácilmente, y Ortega no podía evitar sentir que este era solo el comienzo de un enfrentamiento que pondría en peligro no solo su carrera, sino también su vida. El viento soplaba con fuerza fuera del hospital, y la tormenta parecía no tener fin. Dentro, Ortega observaba a Sofía mientras los médicos la examinaban. Estaba decidido a protegerla, pero sabía que el tiempo corría en su contra. Necesitaba respuestas rápidamente, y la única pista sólida que tenía era esa fotografía. La expresión del hombre en la imagen no dejaba de rondar en su mente. Sabía que ese individuo, si aún estaba involucrado, representaba un peligro inmediato para la niña. Ortega decidió que debía actuar con rapidez, así que salió del hospital y se dirigió a la estación para buscar más información sobre el pasado de ese hombre. En la estación de policía, Javier ya estaba en la sala de interrogatorios, nervioso y cansado. Uno de los oficiales había logrado encontrar registros de la funeraria, y Ortega empezó a revisar los documentos meticulosamente.
Entre los papeles encontró algo que llamó su atención, un número de contacto desconocido, anotado en un recibo de entrega. La caligrafía era apresurada, como si alguien lo hubiera escrito en un momento de tensión. Ortega sintió que finalmente estaba dando un paso hacia entender la conexión de todo esto. Ordenó a uno de sus compañeros que rastreara el número, y mientras esperaban resultados, volvió con Javier para interrogarlo más a fondo. Javier, con la voz temblorosa, intentó recordar todos los detalles que parecían insignificantes antes de aquel día. El ataúd fue entregado por un hombre que nunca había visto. Parecía nervioso, estaba mirando alrededor constantemente como si temiera ser visto, explicó Javier, recordando cada pequeño detalle con la esperanza de que algo pudiera ser de ayuda. Ortega escuchaba atentamente, analizando cada palabra. De repente, uno de los oficiales entró en la sala con prisa. El número que encontramos está relacionado con un almacén en las afueras de la ciudad. Parece que está alquilado por una empresa fantasma, informó el oficial. Ortega sintió una mezcla de urgencia y temor. Sabía que ese almacén podría ser la clave para desmantelar toda la operación y salvar a Sofía de cualquier peligro que aún pudiera acecharla. Ortega no perdió tiempo. Preparó un equipo para salir de inmediato hacia el almacén. Algo en su interior le decía que no tenían mucho tiempo, que el reloj estaba corriendo y cada segundo contaba. Mientras el equipo se preparaba, Ortega miró una vez más la fotografía, memorizando el rostro de ese hombre. Esta vez, no iba a permitir que escapara. La tormenta continuaba afuera, como si el mundo mismo supiera que algo terrible estaba por suceder. Ortega se subió al coche patrulla con sus compañeros, y las luces azules comenzaron a destellar nuevamente en la noche oscura. Iban hacia el almacén, donde tal vez encontrarían respuestas, o tal vez se enfrentarían a algo mucho más peligroso de lo que jamás habían imaginado. La carretera hacia el almacén estaba desierta, solo iluminada por los destellos de las luces azules y rojas de los coches patrulla. Ortega miraba fijamente hacia adelante, concentrado en lo que estaba por venir. Sentía que cada kilómetro que recorrían los acercaba más al centro de un nido de serpientes. A su lado, sus compañeros también estaban tensos, conscientes del riesgo de lo que estaban a punto de enfrentar. El almacén en cuestión había sido identificado como un punto de actividad sospechosa, y la información que habían reunido apuntaba a que algo grande se estaba moviendo allí. Ortega estaba decidido a encontrar la verdad y poner fin al sufrimiento de Sofía y de otros que pudieran estar involucrados. Al llegar, el almacén parecía abandonado, una estructura enorme y sombría que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Las luces de los coches patrulla se reflejaban en las paredes de metal corroído, y el viento hacía chirriar las viejas puertas del lugar. Ortega y su equipo se prepararon, revisando sus armas y asegurándose de que todo estaba en su lugar. Con una señal de su mano, Ortega indicó que se acercaran con precaución. Con cada paso, el crujido de las botas sobre el suelo empapado y las sombras proyectadas por las luces parecían aumentar la tensión del momento. Ortega sintió como la adrenalina corría por su cuerpo, cada fibra de su ser estaba alerta. Ortega empujó la puerta metálica con cuidado, y ésta se abrió con un sonido largo y chirriante. El interior estaba oscuro, pero el equipo de Ortega había traído linternas para explorar el lugar. Los haces de luz recorrieron el espacio, revelando cajas apiladas y viejos equipos cubiertos de polvo. Mientras avanzaban, uno de los oficiales notó algo extraño en el suelo, marcas recientes de arrastre, como si hubieran movido algo pesado. Ortega siguió esas marcas, que los llevaron a una parte trasera del almacén. Allí, descubrieron una puerta que estaba asegurada con un candado nuevo, un contraste con el resto del lugar deteriorado. Sin dudar, uno de los oficiales rompió el candado con una herramienta. Lo que encontraron al otro lado de la puerta los dejó helados. Era una habitación pequeña y oscura, donde había varias jaulas alineadas contra la pared. Dentro de una de ellas, había otro niño, visiblemente aterrorizado y débil. Ortega sintió como un nudo se formaba en su garganta. No había tiempo que perder. Se apresuró a abrir la jaula y sacar al pequeño, que no tenía más de 7 años. «Tranquilo, ya estamos aquí para ayudarte», le susurró Ortega con la voz más tranquila que pudo, aunque por dentro estaba ardiendo de rabia. ¿Cuántos niños más estarían en peligro? Ortega sabía que esto era solo el principio. Este almacén no era más que una pequeña parte de una operación mucho más grande. Mientras abrazaba al niño, supo que debía seguir adelante, hasta encontrar a los responsables y detener esta pesadilla de una vez por todas. La noticia del hallazgo del almacén y del rescate de otro niño llegó rápidamente a la estación de policía y a los medios. Ortega sabía que, aunque habían dado un gran paso, la verdadera lucha apenas comenzaba.
Estaba claro que estos niños eran solo algunas de las víctimas de una red de tráfico más grande, y que lo que habían descubierto hasta ahora no era más que la punta del iceberg. Ortega reunió a su equipo en la estación y comenzaron a trazar un plan para ir tras los responsables. La fotografía, los números de contacto y la ubicación del almacén eran pistas que podían conectarse, pero se necesitaba un análisis minucioso para identificar la red completa. Los ojos de Ortega reflejaban determinación, no iba a detenerse hasta desmantelar todo el esquema. Mientras avanzaba la noche, Ortega se encontró en una montaña de papeles y documentos, buscando cualquier patrón que pudiera llevarlos hasta los líderes de la operación. Los nombres en las listas de alquileres del almacén y los contactos en los registros parecían ser falsos, pero algo llamó la atención de Ortega. Había un nombre repetido en varios documentos, aparentemente como un testigo o intermediario en las transacciones. Carlos Menéndez, murmuró Ortega, recordando de inmediato el rostro del hombre en la fotografía. ¿Podría ser esta la misma persona? Sabía que este hombre era la clave para desentrañar el misterio, y no perdería la oportunidad de ir tras él. Ordenó a uno de los oficiales que iniciara una búsqueda intensiva de cualquier información sobre Menéndez, y mientras tanto, comenzó a preparar un operativo para localizarlo. Al amanecer, Ortega finalmente recibió una pista sólida. Menéndez había sido visto en las afueras de la ciudad, en una finca aislada que había sido mencionada antes en investigaciones anteriores, aunque siempre sin pruebas suficientes para un allanamiento. Ortega sabía que esta era su oportunidad. Llamó a su equipo y les informó sobre el operativo. Se estaban moviendo para capturar al hombre detrás de todo. La finca, rodeada de árboles y alejada de la civilización, era el escondite perfecto para alguien que intentaba escapar de la ley. Con el equipo en camino, Ortega sentía que cada minuto los acercaba a una posible confrontación. No era solo la misión de rescatar a los niños, era una misión personal para él. Después de años luchando contra estos crímenes, esta vez no dejaría que los responsables escaparan. La finca estaba cada vez más cerca, y Ortega sabía que lo que sucedería allí determinaría el destino de Sofía, el niño rescatado, y muchos otros que aún no habían sido encontrados. El convoy policial avanzaba rápidamente por el camino de tierra que llevaba a la finca. El sol estaba comenzando a asomarse sobre el horizonte, proyectando una luz tenue que apenas iluminaba el lugar. Ortega observaba con atención a través del parabrisas, sintiendo la adrenalina aumentar mientras se acercaban al destino. Sabía que el tiempo era crucial, y que cualquier demora podría significar la pérdida de una oportunidad valiosa para detener a Menéndez y salvar a más víctimas. A medida que se acercaban, el ambiente se tornaba más tenso, el crujir de las ramas bajo las ruedas de los coches y el viento susurrando entre los árboles parecían presagiar el peligro que les esperaba. Finalmente, llegaron a la entrada de la finca, un portón oxidado y medio abierto que daba paso a un terreno amplio, con una vieja casa en el centro. Ortega hizo un gesto a sus compañeros para que se movieran con sigilo. Dividieron el equipo en dos grupos, uno entraría por la parte frontal y otro rodearía la propiedad para asegurar cualquier posible vía de escape. Ortega se unió al grupo frontal, moviéndose con cautela por el sendero que llevaba a la casa principal. Cada paso que daba sentía como la tensión crecía, el silencio solo roto por el suave roce de la maleza mientras se acercaban a la entrada. De repente, un ruido dentro de la casa los alertó. Ortega intercambió una mirada rápida con uno de sus compañeros, y sin más demora, dieron el primer paso hacia la puerta, derribándola con fuerza. La puerta se abrió de golpe, y lo que vieron dentro era un caos. Había varias personas en la sala, algunos armados, claramente sorprendidos por la irrupción. Ortega no dudó y gritó: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Sin embargo, uno de los hombres intentó correr hacia la parte trasera de la casa, donde parecía haber una salida. Los oficiales lo persiguieron rápidamente, mientras Ortega, con el arma en la mano, se dirigía hacia otra habitación. Dentro, encontró a Menéndez, intentando escapar por una ventana. Ortega apuntó su arma y gritó: «¡Alto ahí, Menéndez! Esto se acabó para ti». Menéndez, con el rostro lleno de desesperación, se detuvo y levantó las manos. Ortega se acercó, manteniéndolo a la vista en todo momento. «Tú eres el responsable de todo esto», dijo Ortega con la voz cargada de ira contenida. Mientras uno de los oficiales esposaba a Menéndez, Ortega pudo escuchar el llanto de un niño en una habitación cercana. Corrió hacia el sonido y encontró una pequeña habitación con otros dos niños, asustados y temblando. Los liberó con cuidado y los sacó al exterior, donde los demás oficiales ya habían asegurado el perímetro. Ortega sintió una mezcla de alivio y rabia. Habían logrado capturar a Menéndez y salvar a los niños, pero sabía que la lucha contra este tipo de redes no terminaría aquí.
Sin embargo, en ese momento, ver a esos niños a salvo era un pequeño triunfo, un paso hacia la justicia que tanto anhelaban. El cielo, ahora despejado, comenzaba a teñirse de tonos cálidos con la salida del sol, mientras el operativo policial en la finca llegaba a su fin. Los niños rescatados eran llevados a la seguridad de las ambulancias, y Ortega podía ver cómo la tensión en sus pequeños cuerpos empezaba a ceder, reemplazada por la esperanza de que finalmente estaban a salvo. Menéndez, esposado y escoltado por los oficiales, no decía nada. Su rostro ya no mostraba el mismo aire de arrogancia, sabía que su juego había terminado. Ortega, sin embargo, aún no sentía alivio. Sabía que lo que acababan de desmantelar era solo una parte de una red mucho más extensa. Menéndez era un eslabón importante, pero no el único. De regreso en la estación de policía, Ortega y su equipo comenzaron a interrogar a Menéndez. El hombre se mostraba reacio a cooperar, manteniendo el silencio mientras Ortega lanzaba preguntas incisivas. Cada minuto que pasaba, la frustración de Ortega crecía, pero sabía que debía mantener la calma. Después de varias horas, finalmente Menéndez rompió el silencio. Con una voz fría y cansada, empezó a hablar de contactos, lugares y nombres que Ortega anotó rápidamente. La información que proporcionaba era valiosa, mencionó almacenes, fincas y personas que operaban en otros lugares de la ciudad. Ortega se dio cuenta de que habían dado un paso significativo hacia desmantelar toda la organización. Mientras el equipo trabajaba para verificar la información, Ortega tomó un momento para salir y respirar. La presión de las últimas horas había sido intensa, y aunque lograron salvar a los niños, sabía que la lucha aún estaba lejos de terminar. Pensó en Sofía, la pequeña que habían encontrado en el ataúd. Ortega se dirigió al hospital para verla y comprobar cómo estaba. Al llegar, encontró a Sofía en una cama, dormida bajo una manta suave. Había enfermeras y médicos revisando sus signos vitales y asegurándose de que estuviera bien. Ortega se quedó en la puerta por un momento, observando cómo la niña dormía en paz, un contraste con el terror que había vivido en los últimos días. Una de las enfermeras se acercó a Ortega y le informó que Sofía estaba estable y que, aunque aún tenía miedo, estaba recuperándose. Ortega sintió un peso levantarse ligeramente de sus hombros. Se acercó a la cama de Sofía y se sentó a su lado. En ese momento, la niña abrió los ojos y lo miró con una expresión de confusión y, luego, una pequeña sonrisa. «Hola, pequeña. Todo va a estar bien ahora», le dijo Ortega, con una calidez en su voz que no siempre podía mostrar en su trabajo. Sabía que la captura de Menéndez y el rescate de los niños eran solo el inicio de una gran investigación que duraría semanas, tal vez meses. Pero en ese momento, viendo a Sofía sonreír, Ortega sintió que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir y todo el riesgo habían valido la pena. Sabía que esa sonrisa era su mayor recompensa, la prueba de que había hecho lo correcto, y de que, por más oscura que fuera la realidad, siempre había lugar para la esperanza. Después de la visita al hospital, Ortega regresó a la estación de policía con renovada determinación. Ahora que tenían a Menéndez bajo custodia y contaban con nueva información sobre los otros puntos de la red, el siguiente paso era actuar rápidamente antes de que cualquier otro eslabón de la cadena tuviera tiempo de reaccionar y desaparecer. Con el respaldo de las autoridades locales, Ortega y su equipo comenzaron a coordinar una serie de redadas simultáneas en los lugares mencionados por Menéndez. Había una energía palpable en la estación, el sentimiento de que estaban cerca de lograr algo grande, de rescatar a más víctimas y asestar un golpe decisivo a la organización. Esa noche, se desplegaron en distintos puntos de la ciudad. Las órdenes eran claras: entrar, asegurar a las víctimas y capturar a cualquier persona involucrada. Ortega lideraba una de las redadas, apuntando hacia otro almacén en las afueras. La operación fue precisa, irrumpieron en el lugar con una sincronización perfecta, y el equipo se movió rápidamente, asegurando cada rincón. Encontraron varias habitaciones improvisadas con literas y restos de comida, pruebas claras de que había personas alojadas allí recientemente. Ortega inspeccionó una de las habitaciones, encontrando juguetes abandonados, huellas de una infancia rota que lo llenaron de ira y compasión al mismo tiempo. No había niños allí en ese momento, pero las pistas indicaban que habían estado presentes poco antes. Mientras la operación continuaba, las demás unidades también reportaban resultados. En diferentes puntos, se había logrado la detención de varios miembros de la organización y se habían encontrado pruebas valiosas, documentos, registros de llamadas y hasta listas con nombres de víctimas. Ortega sabía que, aunque no todos los responsables habían sido capturados, habían asestado un golpe fuerte y habían comenzado a desmantelar la estructura de la organización. La noticia pronto llegó a los medios,
y los reportajes sobre el rescate y la caída parcial de la red comenzaron a aparecer, llenando los titulares de esperanza. Pero Ortega no buscaba reconocimiento. Para él, lo importante era asegurar que ningún niño volviera a pasar por el sufrimiento que Sofía y los otros habían vivido. Al finalizar la noche, Ortega se encontró en la oficina, revisando los informes y evaluando los próximos pasos. Estaba cansado, física y mentalmente, pero había una chispa de satisfacción en sus ojos. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero sentía que estaban haciendo una diferencia. En ese momento, su teléfono sonó. Era una llamada del hospital. Sofía había pedido verlo. Ortega dejó todo y se dirigió al hospital sin pensarlo 2 veces. Al llegar, encontró a Sofía despierta, mirándolo con esos grandes ojos llenos de agradecimiento. «Quiero ir a casa», dijo la niña con voz suave. Ortega se arrodilló junto a su cama y le tomó la mano. «Pronto, pequeña. Vamos a asegurarnos de que puedas volver a casa y estar a salvo. Te lo prometo». Sabía que encontrar a su familia y garantizar su seguridad era el siguiente paso. Y mientras Ortega veía la tímida sonrisa de Sofía, entendió que esta misión ya no solo era un deber profesional, sino una promesa personal. Una promesa de que, por más oscuros que fueran los tiempos, siempre habría alguien dispuesto a encender una luz para quienes más la necesitaban. Ortega no perdió tiempo en iniciar el proceso de encontrar a la familia de Sofía. Los servicios sociales y un equipo de investigadores fueron movilizados para rastrear cualquier información sobre sus padres o tutores. Ortega quería asegurarse de que la niña no solo estuviera segura, sino que pudiera regresar con las personas que la amaban y de las cuales había sido separada de manera tan cruel. Mientras los días pasaban, la búsqueda no fue fácil. No había muchos registros y la poca información proporcionada por Sofía, debido a su estado de shock, no era suficiente para dar con su familia de inmediato. Durante esos días, Ortega visitaba a Sofía en el hospital siempre que podía. La niña comenzaba a confiar en él y a mostrarse un poco más abierta. Dibujaba para él y le contaba pequeñas historias, como si esos momentos fueran la única cosa que la mantenía alejada del dolor que había vivido. Ortega, aunque no era el mejor en estas situaciones, intentaba darle fuerzas con su presencia y sus palabras. Se había convertido en una figura de protección para ella, y eso lo hacía más determinado a encontrar a sus padres. Finalmente, después de varios días de investigaciones, lograron localizar a una mujer que había denunciado la desaparición de su hija hacía meses. Era una madre desesperada que había perdido las esperanzas de volver a ver a su pequeña. Ortega no pudo evitar sentir un nudo en la garganta al escuchar la historia. Llamó personalmente a la mujer y le dio la noticia de que habían encontrado a Sofía, viva y a salvo. Al otro lado de la línea, la mujer rompió en llanto, sin poder creer que después de tanto tiempo, su hija estuviera a salvo. Ortega le aseguró que pronto podrían reunirse, y así comenzó a organizar el encuentro, que sabía sería un momento profundamente conmovedor para todos los involucrados. El día de la reunión, el hospital se llenó de una atmósfera de esperanza y nerviosismo. Sofía, aún algo retraída, se aferraba a un osito de peluche que le había dado una de las enfermeras. Cuando su madre entró por la puerta, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a la niña. «Sofía», gritó, y la niña, tras un momento de sorpresa, soltó el osito y corrió hacia los brazos de su madre. Ortega observó desde una esquina de la habitación, sintiendo un calor en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que esos momentos eran los que daban sentido a su trabajo. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las situaciones peligrosas por las que había pasado, todo valía la pena por ver a una familia reunirse. Sofía y su madre se abrazaron durante largos minutos, como si intentaran recuperar todo el tiempo perdido. Ortega se acercó y, con una sonrisa suave, se dirigió a la madre. «Prometí que la mantendría a salvo», dijo. La mujer, aún con lágrimas en los ojos, lo miró y tomó su mano con gratitud. «Gracias, no sé cómo podré pagarle esto», dijo, su voz llena de emoción. Ortega negó con la cabeza. «No necesita hacerlo. Lo importante es que ella esté bien y que ustedes puedan seguir adelante». Mientras se despedía y se alejaba del hospital, Ortega sintió que, al menos por ese día, el mundo era un lugar un poco mejor. Sabía que aún quedaban muchas batallas por luchar, muchas sombras por enfrentar, pero en ese momento, la sonrisa de Sofía era suficiente para darle fuerzas y seguir adelante. Ortega regresó a la estación de policía con el corazón más ligero. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, pero el hecho de haber reunido a Sofía con su madre era un logro que lo llenaba de energía. El caso aún tenía muchos cabos sueltos, y Ortega estaba decidido a seguir adelante con la investigación para desmantelar completamente la red de tráfico.
Sabía que Menéndez no era el único responsable, y su confesión parcial indicaba que había otras personas en lugares de poder involucradas. Sin embargo, ese día, Ortega permitió que la satisfacción de haber salvado a Sofía y haberla devuelto a su familia llenara su corazón de esperanza. En la estación, los compañeros de Ortega lo recibieron con una mezcla de respeto y camaradería. Todos sabían que la lucha contra el tráfico de personas era una de las más difíciles, llena de riesgos y momentos desgarradores. Los compañeros de Ortega se acercaron para darle una palmada en la espalda y mostrar su apoyo. Sabían que su trabajo había hecho la diferencia, y Ortega, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en esa batalla. El comisario, un hombre serio que rara vez mostraba emociones, se le acercó y, con un leve asentimiento, dijo: «Buen trabajo, Ortega. Pero esto no acaba aquí, necesitamos asegurarnos de que nadie más pase por esto». Ortega asintió, consciente de la responsabilidad que aún tenía sobre sus hombros. Se sentó en su escritorio y comenzó a revisar nuevamente los documentos y las declaraciones de Menéndez. Sabía que la investigación debía continuar, y que el próximo paso sería llegar a los otros nombres mencionados, a aquellos que habían quedado en las sombras, supervisando desde lejos. Pero también sabía que necesitaban un enfoque estratégico, algo más allá de las redadas. Ortega propuso al equipo un plan para trabajar con organizaciones internacionales que se especializaban en la trata de personas. Si lograban conectar las piezas a nivel internacional, podrían no solo golpear la red local, sino desmantelar una estructura mucho más amplia. Mientras Ortega trabajaba en los nuevos planes, una llamada entró en su teléfono. Era la madre de Sofía, llamando para agradecerle una vez más. «Quería que supiera que Sofía habló de usted hoy», dijo la madre con una voz llena de gratitud. «Dijo que usted era su héroe». Ortega sonrió, aunque un nudo se formó en su garganta. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió con humildad. Pero esas palabras, la manera en que la voz de la mujer transmitía tanta emoción, le recordaron por qué había elegido ser policía. No se trataba solo de capturar delincuentes, se trataba de proteger a los inocentes, de ser una luz en medio de la oscuridad. Ortega colgó la llamada, con una nueva determinación reflejada en sus ojos. Sabía que esta no sería la última vez que enfrentaría algo tan siniestro, pero también sabía que no lo haría solo. Tenía un equipo comprometido y, lo más importante, tenía la certeza de que cada acción que tomaban podía cambiar vidas. Ese pensamiento era su motivación para continuar. Al salir de la estación, el sol ya estaba alto en el cielo, brillando con fuerza. Ortega respiró profundamente y miró hacia el horizonte. Nuevas batallas se avecinaban, pero estaba listo. Siempre habría alguien que necesitara ser rescatado, y mientras él pudiera, estaría allí para cumplir esa misión. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Y ahora, ya tienes un nuevo video apareciendo en la pantalla, lleno de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic y prepárate para otra historia inspiradora.